Buenos días, Iglesia MPH, buenos días, hermanos, buenos días, amigos, feliz comienzo de semana y feliz Día del Padre. Buenos días, familia. Sí, feliz Día del Padre, sea muy bendecido. Bueno, yo tengo un poquito de frío, pero igual saludo a mi esposo porque es un buen padre y Dios le ha guiado en este camino también para con los hijos espirituales. Este es un día especial, como decimos, y nuestro Padre Celestial nos ha dado la gran posibilidad de ser llamados sus hijos. Y qué cosa más importante sería saber el porqué y cuál es realmente el sello de esa garantía o de ese llamado de Dios hacia nuestras vidas. La pregunta sería para ponerle un título, ¿no?, a este mensaje. ¿Usted está sellado? Así que vamos a ver qué significa esto según la palabra de Dios que vamos a abrir en el Nuevo Testamento en Efesios. La carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, una iglesia próspera, una iglesia de avanzada, pero que necesitaba mucha enseñanza. Y aquí vemos cómo el apóstol en este primer capítulo comienza con algo tan importante. Aparentemente la iglesia en Éfeso era una iglesia de las primeras que se fundaron en esa zona. Y Dios, a través de Pablo, les habla en forma específica, como alentándolos a reconocer la verdad de aquel llamado de Dios hacia sus vidas. El apóstol Juan decía algo similar también. Dice, les quiero volver a decir. Y esto de reafirmar es más que importante. ¿Por qué? Y simplemente porque nuestra confianza que debemos poner en Él debe ser plena de certidumbre y de fe. Por eso esta pregunta, ¿usted tiene el sello de Dios? Vamos a ver, como decíamos, qué significa esto y incluso vamos a detenernos en una palabra clave que quizás le hemos pasado, le hemos leído y siempre hemos pasado de largo, pero tiene una profundidad muy grande. Esa es la intención de que cuando compartimos este mensaje, aunque breve, vamos a lo profundo de la palabra. Y ahí vamos a ver desde el versículo 13. Desde el versículo 13 de Efesios capítulo 1, que dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es tan importante porque nos da la garantía, y lo vemos después en el versículo 14, que esa promesa de Dios hacia nuestras vidas tiene un compromiso eterno. Y ese compromiso lo define así el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muchos han escuchado, como bien decía la pastora, la palabra arras. ¿Qué significa la palabra arras? La palabra arras viene del latín y tiene como significado un derecho, digamos, legal, una garantía de aquello que se pacta. En España, por ejemplo, en la época antigua, cuando se producía o se hacía un matrimonio, ¿qué es lo que hacía el novio? Él tomaba, dice, 13 monedas y se las entregaba a la novia como una garantía de ese pacto que estaban realizando. En el tiempo nuestro es la alianza, por supuesto, aquella que nos garantiza o que nos hace recordar que cuando nos casamos hay un pacto de por medio. Por eso es tan, pero tan importante entender, cuando acá en el versículo 14 habla el apóstol Pablo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, significa que Dios con su Espíritu Santo está garantizando ese pacto eterno que tiene con nosotros, del cual nosotros debemos tener la certeza y seguridad de qué significa. Precioso el Espíritu Santo de Dios, como nos prometió el Señor
no nos dejaría huérfanos, enviaría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que nos guiara a toda verdad. Es el Espíritu de sabiduría y de revelación que también dice el mismo capítulo de Efesios. Pero mire qué importante es esto, saber que hay una garantía dada por nuestra salvación. Está garantizada esa obra terminada para el día aquel donde la resurrección nos va a llevar a la vida eterna. Por eso es que es tan fundamental e importante el ser sellado, el tener convicción de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esto tenlo muy, pero muy en cuenta, hermano. Dice que el mundo esto no lo puede tener porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros sus hijos sí le conocemos y le vamos a ver en aquel día supremo. Y como le dijo aquel día, me acuerdo cuando Tomás le pregunta a Jesús, muéstranos a Dios y creeremos. Y le dice el Señor Jesús, ¿cómo, Tomás? ¿No me ves a mí? Porque el que me ha visto a mí, ve al Padre. Aquel que cree en mí, cree en el Padre. Amén. Y acá vemos esto como una, digamos, profundizar un poquito más. ¿Qué significa este sello de Dios? Podemos decir que el sello de Dios es el sello de que le pertenecemos. Es como el que nos pone un sello de calidad y somos llamados a través de él sus hijos. También ese depósito o arras garantiza que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido para nuestras vidas. También es el Espíritu Santo un anticipo, un depósito, una forma válida de un contrato, como bien dije, eterno. Porque dice, de tal manera nos amó y entregó a su Hijo. Mire qué contrato, qué contrato, cómo se formalizó todo este contrato para ser llamados hijos de Dios. Y Él dice que nos vio y nos reconocía desde la eternidad. Y nos lleva hacia eternidad también. Amén. Qué maravilloso, hermano. Se da cuenta, amigo, familia querida, que somos predestinados. Por eso es que es tan importante, por no decir fundamental, después de haber oído el mensaje, como dice acá el apóstol cuando está enseñando a los discípulos, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, ser sellados por el Espíritu Santo. Como decía recién, el Espíritu Santo nos habita, no es que va y viene, viene a habitar en nosotros, en nuestro propio espíritu, en el espíritu humano. Esa es la morada del Espíritu Santo que viene a estar con nosotros, a sellarnos como garantía de esa obra consumada. Es decir, a través de esta palabra en Efesios, y léala detenidamente, coméntela con la familia, estamos predestinados desde la eternidad hasta la eternidad. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos confirma que tenemos una fe cierta, una fe genuina. ¿Se entiende esto? Eso que decía la pastora es muy importante. Después, léanlo en el capítulo 1 de Efesios y coméntenlo entre ustedes. Diluyan la palabra, traten de desmenuzarla, de ver que esto tiene una profundidad trascendental para nuestras vidas como hijos de Dios. También prueba que esta fe que tenemos nos transforma, nos confirma que somos hijos de Dios. Y en ese poder obra, es el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, obra en nuestras vidas, transformando nuestras vidas y siendo un adelanto de ese cambio total, esa transformación total que cuando el Señor venga a buscarnos tendremos en su reino, en la eternidad prometida para nosotros. Esta es una hora, todos estamos de acuerdo, que es muy difícil, los tiempos difíciles que están anunciados en la palabra. Y las cosas que están anunciadas se van a cumplir en tiempo y forma, según la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe qué necesario es? Que usted se mueva guiado por el Espíritu Santo, que usted escuche la voz del Espíritu Santo, que usted esté sellado con el Espíritu Santo. Esto nos hace distintos.
en medio de la misma realidad, porque la realidad es la misma para todos, para los que creen y los que no creen, pero lo que nos hace distinto es la esperanza que tenemos y las armas espirituales que Dios nos ha dado, este sello maravilloso que nos hace reconocido delante del cielo, delante del mundo, como hijos comprados por precio y por precio de sangre. No quiero olvidarme de lo siguiente, aún no terminamos, pero recuerde usted de suscribirse, de activar la campanita y allí hallará los contenidos. Recuerde que estamos también por Facebook y también vamos a iniciar prontamente otra entrega que es por medio de podcast, una nueva plataforma donde vamos a estar también enviando contenidos. Es importante, como bien le decía, que todo lo que estamos haciendo sea para edificación de sus vidas, aún de nuestras vidas, porque cada vez que abrimos las Escrituras y profundizamos un poquito más lo que significa o el contexto de lo que nos está expresando esta palabra, nos ayuda a madurar, a tener una fe cierta, a tener una fe que va caminando de bien en mejor, una fe que nos va a llevar a ser verdaderos hijos de Dios, una fe que, como también dice el apóstol, va a llevarnos a alcanzar la estatura y plenitud de aquel hombre perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, estamos impregnados de esta palabra, pero no solo eso, sino estamos persuadidos de la verdad. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos guía, estamos persuadidos de la verdad. Así que revise esta palabra y recuerde que estamos hablando del mismo espíritu, el espíritu de alegría, el espíritu humilde, el espíritu de sabiduría y de revelación. Así es. Y para concluir, vamos a leer un texto también de Efesios capítulo 4 y es el versículo 30. Porque esta convivencia del Espíritu Santo con nuestras vidas, porque Él dice que está con nosotros y está en nosotros, esta convivencia mutua tiene que tener una, digamos así, una perfecta comunión, de tal manera que cuando nuestros actos no son, digamos, gratos a Dios, esto contrista al Espíritu Santo. Por eso, en Efesios, como decía, capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Precioso, confirma lo que venimos mirando en Efesios 1. Exacto. Por eso, mis hermanos, les alentamos a estudiar, a penetrar un poco más la palabra, como bien decía la pastora. Son tiempos difíciles, el día se acerca, y cuando ese día llegue a nosotros, por favor, le pedimos a Dios misericordia y que nos tenga y nos permita entrar en su reino bendito. Todo esto para nuestra bendición y para nuestra salvación. No solamente es suficiente levantar la mano y decir yo creo en Dios. Nuestra vida debe ser transformada para ser agradables a Dios y que el Espíritu Santo no esté contristo, no esté, digamos, triste por nuestros actos y actitudes, sino que se goce con nosotros sabiendo que estábamos caminando este camino de la perfección, como dije anteriormente, hasta llegar a aquel día en que seamos también como Cristo, un hombre, una mujer perfecta para su gloria. Amén. Hemos hablado de la persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que ha venido a morar en nosotros, ayudarnos en la transformación, porque nadie se cambia a sí mismo. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos en este cambio de vida, en esta nueva manera de vivir y tener ese sello que nos va a identificar y nos identifica para aquel día, para el día de la redención, el día del encuentro con el Señor en las nubes. Quisiera aclarar algo para que teológicamente estuviésemos un poco más centrados en esto, y es que en aquel día de la redención dice que vamos a ser transformados. Yo me refiero a la mujer y el hombre como estamos viviendo para que alcancemos aquel día en donde el Señor nos tome y nos lleve a su presencia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Es un día de bendición
para nosotros, y Dios también, ruego, los bendiga también a ustedes. Feliz día para todos, pásenla muy bien, agradeciendo a Dios que nos ayuda en estos encuentros también. Gracias.